Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión formativa de Singular Bank para sus clientes. Yo soy Samuel Arenas, el director de clientes de Banca Digital, y voy a ser el moderador de esta sesión. Hoy tenemos a Victoria Torres, que es la responsable de productos, análisis y selección de fondos en Singular Bank. Y nos va a hablar sobre cómo invertir en mercados bajistas, que es un tema que la verdad, con la volatilidad que tiene el mercado, pues ha sido demandado por los clientes y por eso lo traemos hoy aquí. Simplemente recordaros un par de cosas. El funcionamiento de estas sesiones son una sesión aproximadamente donde Victoria nos presentará la presentación de unos 30 minutos y otros 30 minutos aproximadamente para responder las preguntas que podéis tener durante la presentación. Las preguntas podéis irlas formulando en el chat que tenemos en la herramienta. Ahí podéis escribirlas y luego yo, cuando termine Victoria, se las trasladaré a Victoria. Sin más, doy paso a Victoria, a Vicky, para que nos hable sobre cómo invertir en mercados bajistas. Muchas gracias. Vicky, adelante. Hola, muchas gracias, Samuel, y muchas gracias a todos. Empezamos la sesión de hoy con esa imagen un poco escalofriante, que es un oso, y ahora explicaremos el porqué del oso. La sesión de hoy tiene que ver con cómo invertir en mercados bajistas, y la pregunta que subyace detrás de esto es, está claro que cuando creemos que el mercado va a subir, está claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Compramos acciones esperando que vayan a subir en el mercado y esperando ganar dinero. ¿Qué pasa entonces cuando esperamos que el mercado vaya a ser bajista, cuando no tenemos muy claro cuál va a ser la dirección del mercado? ¿Tenemos que directamente pues, guardar nuestro dinero? Si no estamos apostando en especial en largo plazo, ¿qué podríamos hacer en el corto? Bueno, el mercado nos ofrece muchísimas posibilidades y una de ellas es pues la que estamos comentando, la posibilidad de que podamos operar en mercados bajistas con unas reglas. ¿Qué vamos a ver hoy? Primero vamos a explicar bien qué es esto de invertir en mercados bajistas o, como habréis oído hablar en algunas ocasiones, vender en corto. Y luego vamos a comentar cuáles son las opciones que existen para poder invertir en corto en el mercado, que son diversas. Primero vamos a ver qué es la venta en corto. La venta en corto, recordemos, esto se puede aplicar a todo, pero aquí vamos a explicar, vamos a hablar especialmente de las acciones porque es la manera más fácil tal vez de operar de esta manera, más al alcance de todo el mundo. Cuando yo invierto en acciones puedo tener distintas estrategias y todas son válidas como inversor. Puedo decidir que quiero invertir a largo plazo, porque, por ejemplo, lo que busco es esa tendencia a largo plazo, o invierto por fundamentales y espero a que una compañía tenga el valor que tiene que tener, o también porque voy buscando dividendos. Otra opción es que yo sea un especulador intradía y que lo que haga es operar, entrar y salir muchas veces en el día, buscando pequeños beneficios, pero también pérdidas muy acotadas. Y otra de las estrategias que puedo llevar a cabo cuando estoy invirtiendo en acciones es precisamente lo que estamos hablando, invertir en corto, apostando a la baja por un determinado valor. Si queréis podemos hacer un poco de historia de por qué se dicen osos contra toros. Esto nos remontaríamos al siglo XVII. La compañía holandesa de las Indias Occidentales fundó la ciudad de Nueva York y el director hizo construir un muro al sur de la isla, que es lo que conocemos como Manhattan. El objetivo de este muro, wall en inglés, era protegerse contra los osos y conseguir retener a los toros para que no se escapasen. Y hoy toda esa calle por la que antes había un muro se llama Wall Street. Y en los alrededores de esa calle, al final, bueno, pues se ha quedado esta denominación. Los inversores lo que hacen es defenderse de los osos, los bajistas, y retener a los toros, que serían los mercados alcistas. Esta es una de las teorías. Otra de las teorías es un poquito menos rebuscada y lo que dice es que la diferencia entre los bajistas y los alcistas, los toros y los osos, tiene que ver con la manera en la que embisten o se defienden estos animales. ¿Qué es lo que hace el toro? El toro normalmente lo que hace es cornadas desde abajo hacia arriba y por eso se identifica con mercados alcistas. Y el oso, cuando se está defendiendo, lo que hace es dar zarpazos desde arriba hacia abajo y esto se vincula con aquellos que apuestan por un movimiento a la baja de la bolsa. En cualquiera de los dos casos, aquí tenéis estas dos teorías y lo cierto es que una de las imágenes más conocidas en el mundo de la bolsa es ese famoso toro que está en Wall Street y que representa esos mercados alcistas. Vale, ¿en qué consiste la venta en corto? Pues sobre todo lo que intenta es beneficiarse de los movimientos bajistas de la bolsa.
Yo lo que haría, si soy bajista, es considerar que una determinada acción o un determinado índice o una materia prima va a bajar en el tiempo. Si yo creo, por ejemplo, que las acciones de cualquier banco que se os venga a la cabeza van a bajar, evidentemente no los voy a comprar hoy, porque ¿para qué voy a comprar hoy algo que creo que va a bajar en el futuro? Pero sí que lo que podría hacer es intentar venderlas hoy, esas acciones o ese índice o esa materia prima, para recomprarla más adelante a un precio más barato. Aquí podemos ver gráficamente cómo funcionaría. ¿Veis ahí la flechita roja? Aquí yo vendería. ¿Por qué? Porque preveo que esta acción va a tener un comportamiento bajista. Y efectivamente, si se ha cumplido mi pronóstico, cuando llegue aquí este punto, lo que hago es recomprar las acciones. Las he vendido en precio y las compro más baratas y, por tanto, obtengo un beneficio, de modo similar al que ocurriría si hiciese la operación contraria. Muchos asimilan las operaciones de venta en corta con pura especulación y tenemos que tener en cuenta que no siempre es así. Si yo creo que el mercado va a subir, ¿qué es lo que haríamos? Pues lo que acabamos de comentar, comprar barato para después vender más caro. Pero si yo creo que el mercado va a bajar, lo haré al revés. Hoy venderé caro para recomprar barato más adelante. Pero lo que mucha gente no identifica es que la operativa en corto también se puede utilizar con un elemento de cobertura. Y luego nos vamos a detener un poco más en las operaciones de cobertura. Aquí, por ejemplo, si yo tengo una cartera y de momento pues no la puedo vender, no quiero hacer nada con ella, pero quiero evitar que pueda caer mucho más, lo que puedo hacer es comprar acciones en sentido contrario. Lo más sencillo sería, si yo tengo acciones de Telefónica a largo plazo, puedo comprarme un futuro a corto vendiéndolo, de modo que si efectivamente hay una caída, me compense una cosa con la otra. Luego lo vamos a ver más despacio y vamos a poner un ejemplo para que se entienda de forma más sencilla. ¿Qué opciones tenemos para invertir a corto? Pues hay varios. Uno es la venta de acciones, que es la que vamos a explicar de modo más detenido, y luego hay otras opciones, derivados y warrants, CFDs o ETFs inversos. Sobre estos productos hablaremos un poco más la semana que viene, que tenemos una sesión también de cómo invertir con productos apalancados. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la venta en corto a través de acciones. ¿En qué consiste la venta en corto? Ya lo hemos dicho. Yo lo que quiero es beneficiarme del movimiento bajista en la bolsa, vendo y después espero a que baje la cotización para volver a comprar. Existen dos opciones para hacer operativa en corto, con acciones. Una es intradía, es decir, yo vendo, imaginaos, a las 10 de la mañana y recompro a las 12 del mediodía. Entonces he cerrado la operación en el mismo día. Y también lo que puedo hacer es una estrategia a más largo plazo, es decir, yo creo que las acciones de Iberdrola van a caer, pero no creo que vayan a ser en el día de hoy. Creo que va a tener una serie de noticias negativas y que en el plazo de un mes pues va a caer en el mercado. Entonces yo hoy lo vendo y espero más tiempo hasta que efectivamente se produzca este evento que yo, bueno, espero que se vaya a producir en el corto plazo. Vamos a verlo más despacio. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros hacemos una venta intradía? Cuando en nuestra web el cliente elige si quiere hacer una orden de venta en corto, tiene que elegir inmediatamente si quiere ser intradía o no intradía. ¿Por qué lo tiene que decidir en el momento? Pues lo vamos a ver. Porque el mercado español sí que permite que yo venda títulos sin tenerlos, pero siempre que se recompren a lo largo de la sesión, porque al final lo que voy a tener es una operación de compra y de venta casada en el mismo día. Entonces, si yo elijo que quiero operar intradía, no tengo que tomar acciones a préstamo. Ahora veremos por qué estamos hablando de acciones a préstamo. ¿Qué es lo que ocurre si el cliente está pasando la sesión y no ha recomprado los títulos? Que se va a quedar con los títulos abiertos sin tenerlos realmente. Y como hemos dicho que esto no lo admite el mercado español, a las 17:28, un momentito antes de que cierre el mercado, el sistema de Singular Bank lo que hace es volver a recomprar automáticamente para que el cliente no se quede descubierto de títulos. Como al final es una operación que se ha hecho en el día, en realidad no hay préstamo de acciones, no hay ningún tipo de cobro de intereses para el cliente. Se le cobran las comisiones pertinentes, pero no tiene nada más. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo quiero vender en corto, pero más de un día? No me quiero arriesgar. Operar intradía no es lo mío, yo tengo una visión un poco más de medio plazo. Bueno, en este caso lo que puedo hacer es pedir títulos prestados. No podemos vender algo que no tenemos, no podemos vender un coche que no tenemos, salvo que sea con instrumentos derivados, no podemos vender nada que no tengamos.
con lo cual yo no puedo vender en el mercado unos títulos que no tengo. Pero lo que sí que puedo hacer es ver si alguien me los quiere prestar para que yo los pueda vender. ¿Quién me va a querer prestar a mí unos títulos para que yo los venda en el mercado? Pues, por ejemplo, imaginad que sois un inversor de largo plazo, tenéis unas telefónicas que las tenéis ahí desde hace un montón de tiempo, no tenéis previsto utilizarlas a corto plazo, no las queréis vender, las tenéis como inversión a largo plazo y pensáis que le podéis sacar un provecho si se las alquiláis a alguien para que las venda. Bueno, pues en esto consiste el préstamo de las acciones. Aquí hay dos personas que intervienen y nosotros estamos en el medio, Singular Bank. El señor A tiene las acciones, no las va a usar y él lo que quiere es poder venderlas en el mercado. Entonces se las presta al señor B. El señor B, como ya los tiene prestados, lo que hace es va al mercado y las vende. ¿Por qué? Porque su estrategia es bajista y cree que en un tiempo estas acciones van a estar baratas y que por tanto le va a poder sacar un beneficio. ¿Qué es lo que ocurre después? Pasa el tiempo y pueden ocurrir dos cosas. Que el señor B haya acertado en esta idea de que efectivamente va a bajar o que se acabe el plazo por el cual le han dejado prestadas las acciones y que necesite recomprarlas en el mercado. En ese caso lo que va a tener que hacer es ir al mercado y las va a comprar al precio al que estén. Si efectivamente están más bajas, pues habrá ganado. ¿Por qué? Pues porque las ha vendido a un precio determinado, imaginad 10, y las ha recomprado a 5 y por tanto ha ganado 5 por acción. Y una vez que las ha recomprado, se las devuelve a su dueño. También puede ocurrir que B se haya equivocado y cuando las va a recomprar en el mercado estén más caras. Bueno, pues en ese caso habrá perdido dinero. Imaginad que las vendió a 10 y ahora las tiene que recomprar a 12. Bueno, pues las tiene que recomprar aunque pierda dinero porque tiene que restituirle esas acciones a su dueño. Y para esto es para lo que funciona el préstamo de las acciones. Es importante tener en cuenta algunas cosas. Cuando vayáis a dar una orden de estas características en la web, cuando vayáis a dar una orden en corto, no intradía, hemos dicho que alguien os tiene que prestar las acciones. ¿Podéis vender cualquier acción que se os ocurra? Pues no. ¿Por qué? Porque como alguien os las tiene que prestar, tienen que haber títulos disponibles a la compra. Hay acciones que mucha gente las tiene y las deja prestadas. Pues pensemos en las operaciones más líquidas del mercado. En otros casos va a haber a lo mejor muy pocos títulos. Y si precisamente queréis vender esos títulos, pues tenéis que fijaros bien si efectivamente están en la lista de títulos disponibles para poder ser vendidos. Y como decíamos anteriormente, ¿qué es lo que gana la persona que los presta? Bueno, pues lo que hace es, yo tengo unas acciones, lo que voy a hacer va a ser alquilárselas a otra persona, como si alquilara el piso por un fin de semana, y voy a pedir un tipo de interés. Esto lo elige el cliente que está prestando las acciones, un mínimo del 4% y un máximo del 10%. Y también dice qué fecha máxima quiere dejar esas acciones prestadas, máximo un año entero. Entonces, la persona que tiene los títulos dice, yo quiero prestar estas acciones, le quiero sacar un 5% y además las quiero prestar a 3 meses. Perfecto. Y cuando nosotros que los queremos vender en corto, vamos a mirar el listado, pues ahí vemos que hay alguien que quiere, que tiene telefónicas en préstamo a este tipo de interés y por este plazo y tenemos todo el listado de las ofertas que hay disponibles para que yo las utilice. Cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos vendiendo en corto. Primero, si yo tengo unas acciones y las presto, no tengo derechos políticos. Es decir, no puedo votar si hay una junta de accionistas. Y también, si en un momento dado, imaginad que tenéis un apuro, cuando ponéis esas acciones en préstamo, pues no vais a poder disponer de los valores. No podéis decirle a la otra persona, devuélvemelos que los necesito. Durante ese plazo de tiempo que están prestados, no se puede hacer nada con ellos. En cambio, eso no significa que no sigamos siendo los dueños de las acciones, que sí que lo somos. Si entre medias hay un reparto de dividendo, yo tengo derecho al mismo, porque yo solo he prestado las acciones, ¿de acuerdo? Pero las acciones siguen siendo mías. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la otra persona va a cobrar el dividendo, pero me lo tiene que dar, el dinerito que corresponde al dividendo, me lo tiene que abonar en mi cuenta. Y después, si hay una ampliación de capital, pasa lo mismo. Si yo tengo unos derechos, siguen siendo míos, me los tienen que poner en mi cuenta para que yo los ejercite. Pregunta, ¿hay riesgo de que no se devuelvan estas acciones que hay en préstamo? No, porque nosotros estamos como garante, estamos entre medias. Y en caso de que la posición de la persona que las ha vendido a corto esté siendo muy desfavorable, vamos a ser nosotros los que debamos a cerrar la operación para que pueda devolveros las operaciones. Entonces, bueno, pues ya sabéis cómo funciona la venta de acciones a un día y más de un día. ¿Qué más opciones tenemos para operar a corto? Ya hemos dicho que esta era una de las más habituales, pero existen otras operaciones que podemos hacer.
por ejemplo, a través del producto warrants o derivados, que sería lo mismo, pero vamos a hablar de warrants. El warrant al final es un producto derivado. ¿Por qué es derivado? Porque lo que hace siempre es tener un subyacente por debajo. Cuando yo compro un warrant de Telefónica, no estoy comprando las acciones de Telefónica, estoy comprando un producto que va a ir evolucionando en función de las acciones de Telefónica. Y normalmente el warrant lo que nos concede, esto si queréis hacemos un monográfico un día, el warrant lo que me concede es el derecho a que yo compre o venda en el futuro un activo determinado. Es decir, no lo estoy comprando ahora mismo. Cuando yo compro un warrant call, que es de compra de Telefónica, lo que me estoy reservando es el derecho a comprar en un momento futuro las acciones de Telefónica a un determinado precio. Si yo espero que vaya a subir, lo que intento es comprarme un warrant call a un precio determinado. Pues, por ejemplo, puedo comprarme las acciones de Telefónica a 3 euros porque creo que van a subir y yo me quiero garantizar un buen precio. Creo que dentro de un año van a estar a 4 y yo me reservo hoy el derecho a comprarlas a 3. Y también me permiten operar a corto. Por ejemplo, un warrant put 4 sobre Telefónica que vence a 6 meses, lo que me da es derecho a vender a 4 euros en la fecha en la que hemos determinado, independientemente de cómo cotice la acción. Es decir, que si yo preveo que Telefónica va a bajar, puedo garantizarme hoy un precio de venta, que pueden ser 4, dentro de 6 meses. Esto es otra manera de operar a corto. Por estos warrants, yo no tengo que desembolsar el 100% de la operación. Es decir, si yo compro una acción de Telefónica, la tengo que comprar hoy, la compro al contado y pago 4 euros, 3 euros, lo que valga en ese momento, lo que esté cotizando. En cambio, por el warrant, que es un derecho, hemos dicho que no tenemos físicamente las acciones, lo que pago es una pequeña reserva, que se llama prima. Y, por tanto, es una operación apalancada porque no desembolso el 100% de la operación, sino solamente una pequeña parte. ¿Qué características tienen los warrants? Pues cotizan en bolsa, exactamente igual que si fuesen acciones. Tienen una liquidez que está garantizada por el creador de mercado. A diferencia de lo que ocurre cuando son las acciones, que vemos que hay gente que está comprando y vendiendo y que son inversores reales, aquí tiene que haber un creador de mercado que es el que está dando liquidez. Ya lo veremos más detenidamente en otra charla, si queréis. Y como decimos, permiten desarrollar distintas estrategias, no hay un mínimo de inversión y, a diferencia de los derivados, no hay una liquidación diaria de la posición ni hay que depositar garantías. Aquí os he puesto un ejemplo práctico de cómo sería una operación de venta en corta a través de un put. A ver, es un gráfico que si no habéis visto nunca uno puede ser un poco lioso. Esta línea que hay aquí, este es el precio al que está cotizando la acción. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer este ejemplo, estoy comprando un put sobre Iberdrola. El precio al que yo me reservo la posibilidad de venderlo son 10,75. Para que os hagáis una idea, esto no nos importa ahora, pero ahora mismo está cotizando en el entorno de 10,84. Y por el derecho a vender, por ejemplo, en 6 meses, acciones de Iberdrola a 10,75, yo pago una prima de 0,38. Entonces, repetimos, ahora mismo Iberdrola cotiza a 10,84, yo creo que se va a desplomar en el mercado y se va a ir, vamos a suponer, a 7, y yo lo que me estoy reservando hoy es el derecho a venderlo a 10,75, ¿de acuerdo? Y por ello pago, por este derecho, 0,38. ¿Qué es lo que ocurre? Pues aquí tenemos distintos escenarios, ¿vale? Vamos a suponer, en el caso de que operar con warrants, acordaos que como estáis pagando una prima por ese derecho, esa es la máxima pérdida que podéis tener. En este caso, 0,38 por cada warrant que tengáis. Tenéis las pérdidas limitadas y los beneficios son, en principio, ilimitados, ¿vale? Vamos a suponer que, efectivamente, cuando llega el vencimiento, los 6 meses, está a 9, ¿de acuerdo? Las acciones. Habéis acertado. Vosotros pensabais que Iberdrola iba a caer y efectivamente ha caído. En este caso, vosotros tenéis el derecho a venderle a la persona que os ha hecho la compra del warrant a 10,75, algo que solamente vale 9 en el mercado. Es decir, que estáis ganando 1,75 por cada una de las acciones. Si le quitamos lo que habéis pagado por la prima, que eran 0,38, en realidad lo que estáis haciendo es pues tener una ganancia de ese precio menos la diferencia. ¿Qué es lo que ocurre si está en 10,37? Pues efectivamente aquí lo que estáis haciendo es tenéis el derecho a vender, tenéis el derecho a hacer esta operación, pero evidentemente estamos ganando menos.
Y luego, si ya llega un punto en el cual no compensa comprarlo en el mercado, decimos, pues directamente lo que hacemos es no ejercitamos el warrant, ya directamente mi máxima pérdida va a ser la pérdida de 0,38, que es la prima que yo he pagado por ello. Como decimos, bueno, como puede ser un poco más complicado, si queréis lo vemos con detalle en otra sesión, pero para si ha quedado claro, cuanto más baje en el mercado, más gano yo, porque me estoy reservando el derecho a vender en corto a 10,75, algo que vale 9,87. Y en el momento en que efectivamente me voy equivocando, pues en ese caso lo que estoy haciendo es perder la prima que he pagado. Esto es otra manera de vender a corto en el mercado. Otra opción sería a través de CFDs. Para que os hagáis una idea, los CFDs funcionan de una manera bastante similar. Aquí lo que se hace es lo mismo, es un contrato entre partes que se intercambian y lo que se hace es una apuesta pues bastante similar. Los CFDs, para que lo sepáis, empezaron a principios de los años 90, porque al final cuando tú quieres vender en corto, tenerlas, un préstamo de acciones es un poco más lento, es un poco más costoso, tienes que buscar a alguien que te las preste. Y lo que se ideó es este sistema por el cual lo que se hace es una apuesta y cuando llega la fecha de vencimiento se hace cuentas y se entregan simplemente las diferencias, si uno ha ganado o ha vendido. En el caso anterior se mira el precio de ejercicio con el precio al que está cotizando y si efectivamente ha ganado, pues se liquidan las operaciones. Aquí en España empezaron a llegar un poco más tarde, en el año 2007 es cuando empezaron a llegar. Pero bueno, que sepáis que también existe la opción de operar en corto a través de CFDs y funcionaría de una manera muy similar a la que hemos visto en el caso de los warrants. Otra de las maneras que tenemos para invertir en corto es a través de los ETPs. Y a lo mejor os preguntáis, ¿qué son los ETPs? Bueno, los ETPs al final seguramente os suena de todos los que tenéis aquí puestos, el que más os suena son los ETFs. Los ETPs son productos que están paquetizados y engloban varios. Los ETFs, que los conocemos todos, que son los Exchange Trade Funds, que es como si fuesen fondos de inversión, pero paquetizados. Los ETCs son muy parecidos a los ETFs, pero están centrados en materias primas. Y luego tenemos los ETNs, que funcionan de manera parecida a los ETFs, pero con algunas variantes. Dentro de estos ETFs, los que más conocemos es, bueno, pues cuando yo quiero comprar un ETF que replica el índice IBEX 35. Pero tenemos que saber que también hay distintas partes. Tenemos los ETFs inversos, que son aquellos que me permiten, precisamente lo que estamos haciendo ahora, invertir a corto, porque lo que hacen es apostar a la contra por un índice o por unas acciones. Apalancados, que intentan replicar el índice bursátil, pero con un grado de apalancamiento superior. Y luego tendríamos apalancados inversos o ultrainversos, que sería una mezcla de los dos anteriores. ¿Por qué he dejado este para el final? Porque aunque esta opción existe, nosotros en principio no la contemplamos en nuestra web. ¿Por qué? Pues porque sobre todo esto se hace a través de los ETNs. Os acordáis que había tres tipos y los ETNs son en realidad deuda, es renta fija y hay un riesgo adicional que es el del emisor. Y además normalmente este tipo de ETNs lo que se hacen es que se construyen de una manera sintética. Nosotros siempre preferimos los ETFs que tengan una réplica física para no tener un riesgo de contrapartida. Y por ese motivo, a lo mejor en alguna otra entidad sí que lo podéis encontrar, hay muy poquitos, pero nosotros pensamos que no merece la pena el riesgo que se cobre. Hemos dicho anteriormente que además de poder invertir a corto de una manera especulativa, bueno, simplemente porque yo considero que una acción va a bajar, también es muy importante considerar la venta a corto como cobertura, ¿vale? ¿Cuándo podemos intentar hacer una cobertura de este tipo? Pues de distintas maneras. Imaginad que es una empresa que tiene unas determinadas acciones en tesorería, o sea, en su balance y no las quiere vender. O imaginad que son unas acciones que vosotros durante 3 meses vais a estar de viaje y no las queréis tener vigiladas. Pues en este caso, para estar cubiertos o por lo menos minimizar las pérdidas, se puede hacer una operación de cobertura. Vamos a explicarla de una manera bastante sencilla. Vamos a imaginar que tenemos 250.000 euros en una cartera que está formada por 5 valores. Y lo que intentamos es cubrir esas posiciones. Podríamos hacer dos cosas. Podríamos intentar decir, bueno, pues yo tengo acciones de Telefónica, las cubro con una venta en corto de Telefónica a través de acciones o a través de un warrant. Lo mismo hago con Ferrovial, BBVA, Iberdrola y Almiral. Esto, como os podéis imaginar, es más latoso porque tenéis que hacer 5 operaciones y es más caro. ¿Qué podéis hacer? Pues intentar cubrirlo
por ejemplo, con un futuro sobre el índice IBEX 35. También se podría hacer con warrants y con CFDs, pero aquí hemos puesto futuros por poner un ejemplo. ¿Qué es lo que ocurriría? Que aquí lo que tendría que saber es cuántos futuros necesito para estar cubierto de esta cartera que vale 250.000 euros. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es conocer la beta de estos valores. ¿Por qué necesitamos conocer la beta de los valores? Vamos a suponer que la beta, ¿qué es? Al final, la beta lo que me dice es cómo se mueve el valor en función de cómo se mueva el IBEX 35. Si un valor tiene una beta superior a 1, esto significa que es más volátil que el IBEX. Si yo me comprara solamente un contrato del IBEX, ¿qué ocurriría? Que no estaría totalmente cubierto. ¿Y qué ocurriría si yo me compro un IBEX para cubrir mi almiral? Pues que estoy sobrecubierto, por decirlo de alguna manera. Pensad que esto es un seguro. ¿Para qué vais a contratar un seguro de joyas de 500.000 euros si en vuestra casa solamente tenéis 200.000? Esto funcionaría de una manera similar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para cubrir una cartera con venta en corto es saber la beta de los valores. Estos son datos reales, ¿de acuerdo? Estos son las betas actuales de estos valores. Y vemos, por ejemplo, que BBVA es muchísimo más volátil que el índice. Esto significa que si el IBEX sube un 1%, BBVA tendería a subir un 1,44%. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. Una vez que ya sabemos la beta de los valores, vamos a ver cómo construiríamos la cobertura de nuestra cartera. Lo que hacemos es, primero, tomar las betas individuales y las multiplicamos todas para obtener una beta global de la cartera. En este caso, 0,91. Esto significa que en mi cartera, si el IBEX sube un 1%, mi cartera va a subir solamente un 0,91. Y si baja un 1%, en este caso mi cartera solamente va a bajar un menos 0,91%, va a bajar menos. Una vez que yo hace esto, lo que tengo que hacer es calcular el ratio de la cobertura. En este caso hemos dicho que lo vamos a hacer a través de productos derivados, por ejemplo, un futuro. Cuando yo me compro un futuro del IBEX, en realidad no me estoy comprando, no tengo que desembolsar lo que vale el IBEX, 7.000 euros. Los futuros del IBEX están apalancados por 10 y lo que yo hago es desembolsar una pequeña parte. Entonces es importante que sepa esto. ¿Cómo lo puedo hacer en este caso? Pues ya sabiendo que el multiplicador de un futuro del IBEX son 10 euros, lo que haría es la siguiente operación. 250.000 euros, que es mi cartera, para cubrirla con derivados, 7.000 por 10, que es el multiplicador, y lo multiplico por la beta de la cartera y me sale un número, 3,25. Para cubrir esta cartera, para colocarme a la baja en esta cartera, tengo que comprar 3,25 futuros del IBEX 35. ¿Qué es lo que ocurre? Que no existen. Yo no puedo comprar 3,25. Tengo que comprar futuros por números enteros. En este caso, yo lo que haría sería, como estamos operando en corto, vendería 3 contratos del IBEX 35 y lo que puedo hacer para cubrir el 0,25 restante, puedo comprar futuros del mini IBEX cuyo multiplicador es 1. ¿Qué estoy consiguiendo con esto? Con esto lo que estoy consiguiendo es lo siguiente. Imaginad que la cartera baja. Yo pierdo por el lado de la pérdida de la cartera. Pero si efectivamente mi cartera está bajando porque está bajista en el mercado, ¿qué es lo que ocurre con el futuro que yo he vendido? Pues que me va a ir bien, porque yo estoy vendiendo una cosa que como está cayendo de precio, voy a poder recomprar más barato. Como he hecho una cobertura perfecta, lo que pierda por el lado de la cartera, lo voy a ganar por el lado del futuro. En este caso, lo que estoy haciendo es vender a corto para estar cubierto y no de manera especulativa. Queríamos terminar haciendo una pequeña reflexión sobre el tema de los cortos en CNMV. Algo que habréis oído hablar en algunas ocasiones es CNMV ha prohibido los cortos. Aquí hay algunas teorías que consideran que tal vez cuando un valor está siendo muy atacado o cuando estamos en un momento muy bajo del mercado, si la gente empieza a situarse en corto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que se va a acelerar la caída de estos valores. Por eso, en momentos de estrés muy importante en los mercados, lo que hace el regulador es prohibir la venta de cortos. Los defensores de la teoría y los defensores del libre mercado lo que dicen es, bueno, es verdad que en un momento dado puede haber una especulación muy fuerte y pueden caer, pero en algún momento los inversores considerarán que ya han caído lo suficiente y van a cerrar esas posiciones cortas y del mismo modo que han caído de forma significativa,
pues están ahora subiendo de forma drástica. Hay muchas veces que de repente decimos, ¿qué ha pasado con un valor que ha subido muchísimo? Hay una explicación, no hay una noticia en el mercado. Y lo que ha ocurrido muchas veces es que se han cerrado cortos y por eso ha subido de forma bastante brusca. Pero que sepáis que en algunos casos se podrían llegar a prohibir los cortos. Por ejemplo, se prohibió en agosto del 2011, se vetaron durante medio año. En 2012, justo cuando estábamos en plena crisis de deuda soberana, se llegaron a prohibir también durante un tiempo. Y más recientemente, con ocasión del COVID, cuando estaba cayendo mucho la bolsa, CNMV prohibió las ventas a corto durante un mes, desde el 17 de marzo hasta el 17 de abril. Y lo que prohibió es cualquier tipo de operación en corto que tuviera que ver con mercados OTCs, con operaciones en el contado, y después, una vez que la situación ya se ha subsanado, otra vez se permite de nuevo la operativa en corto. Y hasta aquí lo que os queríamos contar hoy. No sé si hemos ido a lo mejor un poco rápido por algunos productos que pueden ser un poquito más complejos. Si alguna parte no ha quedado claro, como ahora vamos a abrir micros y hay posibilidad de hacer preguntas, volvemos y como tenemos este tiempo destinado para las preguntas, volvemos a explicar a uno de los casos si es necesario un poquito más de espacio. Estupendo, Vicky. Muchas gracias. Te has tenido perfectamente al tiempo, con lo cual fenomenal. Nos queda media hora para contestar preguntas. Sí, algún cliente nos ha planteado un poco lo que nos estás diciendo en cuanto al uso de futuros y coberturas y demás, y nos piden alguna formación más específica en ese aspecto, con lo cual tomamos nota y lo plantearemos en alguna sesión posterior. Este cliente concretamente nos dice, te planteo la pregunta, Vicky, porque digamos, esa primera reflexión y luego va la pregunta. Dice, un curso de uso de futuros como cobertura por parte vuestra sería muy de agradecer. Y luego la pregunta plantea, la beta global debería estar ponderada según el peso de cada valor en la cartera, apalancamiento del futuro y más parámetros involucrados. No lo tenemos claro. Sí, efectivamente. Si os fijáis en esta cartera que yo he puesto aquí, estaba equiponderado, pero efectivamente si no tuviéramos el mismo peso en cada uno de los valores, tendríamos que equiponderarlo. En este caso, pues para hacer más sencillo el ejemplo y que no fuese tan complicado, el peso de la cartera está siempre igual, pero efectivamente a la hora de calcular una cobertura perfecta hay que tener en cuenta más factores y entre ellos efectivamente el peso en la cartera. Perfecto. Otra pregunta que nos plantean, ¿cómo recompra en el esquema que has hecho al principio, cómo recompra el señor B las acciones que ha adquirido al señor A y las ha vendido en corto si cuando llegue el tiempo límite en que el señor A ha estipulado como máximo las acciones no cotizan? Si no las ha recomprado el cliente, las recompramos nosotros. Nosotros siempre estamos en medio de la operación y esto supone una garantía de distintas maneras. Primero, si el cliente ha operado intradía y no ha recomprado, le recompramos nosotros. Y si se está acabando el plazo y el cliente no devuelve las acciones, se las recompramos nosotros en el mercado para poder devolverlas. También somos una garantía porque lo que estamos es muy pendientes. Hay una serie de alertas en la cuenta, de modo que si se está acercando peligrosamente a un punto de equilibrio en el que a lo mejor ya no es capaz de hacer esa recompra, nosotros lo que hacemos es recomprarlas, cerrarle esa posición, porque lo que es importante es siempre garantizar que la persona que ha prestado las acciones va a poder disponer de ellas en el plazo estipulado, o antes incluso si el cliente ha cerrado la posición. Perfecto, muchas gracias. Otro cliente nos plantea, hola, ¿podría explicar el funcionamiento del alquiler de acciones? Pros, contras, beneficios para el que alquila. Vale, este es un servicio que tenemos exclusivo en Singular Bank y aquí hay dos partes, que es lo que hemos estado contando en el caso de la venta en corto. Vamos a volver otra vez a esa slide. Vale, en este caso aquí tenemos dos actores que tienen dos cuentas distintas. Yo tengo una cuenta de contado y la persona que toma prestadas las acciones tiene que tener una cuenta de crédito, centuplica o quintuplica. La persona que tiene una cuenta de contado decide que no va a utilizar esas acciones durante un periodo de tiempo determinado. Bueno, pues lo que puede hacer es a través de la página web, hay un apartado de poner mis acciones en alquiler. Lo que hace es decir qué tipo de interés quiere, entre el 4 y el 10%, y dice a qué plazo las quiere prestar. ¿Qué ventajas tiene esto? Primero, que si alguien se las toma prestadas, le va a pagar el tipo de interés que ha pedido.
no siempre se toman prestadas, es lo que decíamos antes. Telefónicas hay mucha gente que quiere prestar. A lo mejor acciones un poquito más pequeñas o más raras, hay muy poca oferta y es más probable que alguien nos las tome prestadas. Pero si alguien me las toma prestadas, lo que yo estoy haciendo es sacar un tipo de interés por esas acciones que en principio tenía ahí paradas muertas de risa. Si no las voy a usar, pues las puedo poner en alquiler. La otra ventaja que tiene es que si yo pongo acciones en alquiler por encima de 5.000 euros en nuestra cuenta de contado, puedo quedar exento de la comisión de custodia de los títulos. Sabéis que tenemos dos cuentas. Esta es la de contado. La otra opción de no pagar custodia es irnos a una cuenta de bolsa sin custodia. Pero si yo tengo la cuenta bolsa normal y tengo unas acciones que no voy a usar y las presto por encima de 5.000 euros, quedo exento de la comisión de custodia. Estas son las ventajas. Y los inconvenientes, pues realmente no tiene ninguno. El inconveniente mayor es que en un momento dado se necesite el dinero y las tenga prestadas, porque no se las puedo quitar a la persona a la que se las he prestado. Pero si tenemos muy claro que no las vamos a utilizar, pues esas son las ventajas y ese sería el inconveniente. Muchas gracias, Vicky. También nos plantean en la web de Cellbank, ¿cómo se puede saber cuáles son los fondos que van a la baja para comprarlos? ¿Significa que son fondos bajistas? Hay muy pocos fondos bajistas y nosotros no los tenemos habilitados. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se hace una operativa a la baja, estamos hablando de ETFs, que hemos dicho que por eso no los tenemos. Hay muy pocos también ETFs. No, antes había muchos que cotizaban en el mercado americano, pero como la operativa del mercado americano en ETFs está restringida, pues prácticamente estos productos que tenían allí más desarrollo han desaparecido. Y aquí pueden quedar algunos, pero de forma muy residual. Cuando se hace a través de ETFs o cuando se hace a través de fondos de inversión, hemos visto las restricciones que hay para las ventas en corto. Entonces, lo que se suele hacer es productos que llamamos sintéticos. Yo cuando hago una réplica, por ejemplo, a través de un ETF, lo puedo hacer físicamente o lo puedo hacer de una manera sintética a través de derivados, a través de swaps, a través de derivados. Entonces, nosotros siempre buscamos productos que tengan una réplica física, es decir, un fondo de inversión que invierta comprando las acciones. Un ETF que lo que tenga detrás son las acciones compradas. ¿Por qué? Porque si las réplicas son sintéticas, hay un riesgo de contrapartida. Hay un emisor de esos ETFs, un emisor de esa renta fija, y hay un riesgo de contrapartida. Si quebrara, pues habría problemas. No es lo normal, pero podría pasar. Como nosotros es muy importante vigilar la seguridad de este tipo de productos, en principio no están habilitados. Y repito, en fondos de inversión hay uno o dos, no había más. Y ahora mismo pues no están disponibles. Gracias, Vicky. Nos plantea un cliente también, que lo acabo de leer, que estaba dentro de una pregunta preparación a un título. Nos dice que, por visto, se le ha ido la voz en un momento dado de la conferencia y lo que pregunta es, ¿hay riesgo de que se devuelvan las acciones prestadas? Vale, primero, antes de contestar a esta, hago una matización con respecto a la anterior. Sí que hay fondos de inversión que lo que hacen es una estrategia que se llama long short. Compran acciones que consideran que van a ir bien en el mercado y venden acciones que piensan que van a ir mal. Es una estrategia, la estrategia long short. Aquí sí que puede haber algunas ventas en corto, pero al final las posiciones netas, cuando es un fondo de inversión, hay unas restricciones. No te puedes poner corto por encima de unos porcentajes determinados. Entonces, puede haber estas estrategias, pero en neto la cartera no puede estar corta en más de un porcentaje determinado, ¿vale? Simplemente por si acaso le sonaba al cliente fondos long short, que sepa que sí que se puede hacer estas operaciones en corto, pero no sobre el global de la cartera, sino sobre un porcentaje determinado. En cuanto al riesgo de la pregunta que hacía, efectivamente, no hay riesgo de que no se devuelva porque nosotros en todo caso vamos a cerrar la posición y vamos a devolver las acciones al dueño. Perdón, que no encontraba el micrófono. Vale, pues esas son las preguntas que nos han formulado los clientes hasta ahora. No sé si alguno más quiere aprovechar para formular alguna pregunta más. Ya sabemos que es un tema complejo, el uso de la compra en corto, tanto para inversión como para cobertura. Nos hemos apuntado el tema de ofrecer un seminario sobre coberturas con futuros. Y no sé si tenéis alguna pregunta más, pues esperaremos un minutillo. Perfecto, acaba de entrar una, te la comento, Vicky. Hola, ¿cuándo se cobran los intereses en caso de prestar las acciones? ¿Cuándo se cobran los intereses en caso de prestar las acciones? ¿Cuándo las compra el cliente?
Entiendo que presta las acciones cuando cobra los intereses por haberlas prestado. Cuando finaliza el plazo del préstamo y el cliente que las toma prestadas se liquida mensualmente por el número de días que esté utilizando el préstamo. Gracias, Vicky. Esto, de todas formas, lo comento siempre, tenemos un equipo de atención al cliente, consideramos que está bastante especializado y en el caso de que alguna pregunta pues no tengan la respuesta, la buscamos y os respondemos en otra llamada. Podéis localizarles tanto por teléfono como por mail y están de 8 de la mañana a 10 de la noche disponibles para contestaros todas las preguntas, ¿vale? Pues esta era la última pregunta. No sé si Vicky, si quieres comentar alguna cosa más o... Por mi parte no. Si lo que habíamos dicho antes, si queremos aprovechar estos minutillos para detenernos a lo mejor en alguna parte que hayamos ido algo más rápido, pues aprovechando que tenemos tiempo, pues lo podemos hacer si alguien lo demanda. Y si no, pues nada, tomamos nota de lo que han comentado y ampliamos información y hacemos focos específicos en los productos pues para próximas sesiones. Perfecto. Pues nadie... perdona, sí, nos acaban de entrar otras dos preguntas. Solo una sugerencia de mejora para la web, que se puede hacer búsquedas de fondos en función de las ganancias a más corto plazo, no solo a 1 año, a 3 y a 5. O se pueden encontrar fondos que en los momentos bajistas no se vean tan afectados. No es una pregunta, es una reflexión, es una propuesta, pero si quieres comentarlo un poco, Vicky. Vale, pues tomamos nota. Estamos precisamente en un proceso de mejora del buscador y se va a poder hacer búsquedas por distintos criterios. De todas maneras, siempre consideramos, es verdad que es importante mirar a corto plazo qué es lo que está pasando porque nos puede dar una pista, sobre todo en determinadas categorías de fondos, pero sobre todo lo importante, al final siempre decimos que lo más importante es saber cuáles son las previsiones de cara al futuro. Es cierto que a lo mejor si estamos mirando la evolución de determinados fondos en el cortísimo plazo, nos dice algo, saber que algunos se están comportando de manera peor o mejor. De todas maneras, cuando se hace una búsqueda de fondos, sí que tenemos información de rentabilidades a más corto plazo. En el buscador sí que se pueden buscar a 1, 3 y 5 años, pero después cuando vemos efectivamente, hacemos el listado, también nos podemos ordenar por la rentabilidad que están teniendo en el año. Cuanto más pasa el año, es verdad que se parece más a la rentabilidad a un año. Cuando llevan 3 meses, pues efectivamente podríamos buscarlo por esa categoría. Y sabéis que se pueden organizar, pinchando las flechitas, lo podéis organizar tanto por la rentabilidad del año, 1 año, 3 años y 5 años. Entonces, bueno, pues lo miraremos porque efectivamente estamos haciendo una revisión en estos momentos y estamos en un tiempo corto, sacaremos un nuevo buscador que va a ser chulísimo e intentaremos incorporar esta mejora que nos indica el cliente. Sí, es un punto interesante lo que nos cuenta el cliente y también sigue este matizo para completarlo. En el gráfico también podéis hacer filtros incluso prácticamente por 5 días o 7 días, me parece que es el filtro más pequeño, y ahí puedes ver un poco la evolución de un fondo en el muy corto plazo para ver un poco cómo evoluciona. Y puedes ir filtrando pues en días, semanas, meses o años, puedes hacerlo. Otra pregunta que nos plantean, dice, buenas tardes, ¿el préstamo de acciones constituye un evento fiscal? Si se venden, ¿se tributa conforme al precio origen de compra o de devolución? Esto sería una operación igual, lo que vamos a tener es una plusvalía, una minusvalía. Entonces, en este sentido, funciona de la misma manera. Lo que pasa es que sería al revés. Al final, cuando se cierra la operación, vamos a tener una ganancia o vamos a tener una pérdida. Entonces, si hemos ganado, tendremos una plusvalía con el mismo tratamiento fiscal y en caso de que hayamos perdido, pues es una minusvalía. Al final, la operación lo que tiene que estar es cerrada. Perfecto. Una pregunta que considero que es importante, muy bien planteada. ¿Qué ocurre si la CNMV suspende un corto estando una posición abierta en corto? Las que están ya constituidas no pasa nada, se mantienen. Lo que impide CNMV es que se abran nuevas posiciones cortas. Y de hecho, esto sí quedaría para un día entero de debate, porque lo que prohíbe CNMV, además de hecho, es que se incremente la posición neta. Algunos consideran que se lee bien
la restricción podría incluso llegar a eludir esta venta de cortos. ¿Esto qué significa? No se pueden incrementar las posiciones netas existentes. Cuando hablamos netos, la palabra es importante. ¿Por qué? Porque imaginad que tenéis acciones de Telefónica, ¿de acuerdo? Y vendéis acciones de Telefónica. Estáis haciendo una venta en corto, pero no estáis incrementando la posición neta. No podríais hacer una venta en corto de acciones de Telefónica, porque esto sería incrementar la posición neta de cortos, pero vosotros ya tenéis las acciones de Telefónica. Podríais hacer otro tipo de operación de venta a través de tu instrumento financiero, no vendiendo vuestras propias acciones, porque eso sería cerrar la posición. Pero no estaríais haciendo un incremento neto de las posiciones bajistas. Entonces, las que ya están constituidas, esas se mantienen, no pasa nada. Perfecto. Nos preguntan que ¿cuáles serían los intereses más frecuentes por alquiler? Depende de las acciones, lo que decíamos anteriormente. ¿Qué ganas tenemos de prestarlas? Pues si, por ejemplo, nos metemos en la web, hay un listado de las ofertas disponibles. Si nos fijamos, pues hay determinados títulos que muchísima gente las tiene ofrecidas. Entonces, si ponemos el 10% el máximo, probablemente nadie nos las coja. Y si ponemos el tipo de interés más ventajoso, vamos a ganar menos, pero tenemos más posibilidades. Si es una acción que tiene muchísima menos oferta, ahí podemos jugar un poco más a ponerle un tipo de interés un poquito más alto. Entonces, ahí se pueden consultar las ofertas y las acciones que nosotros tenemos y decidir. Perfecto. Un cliente, aprovechando que estás en línea, aprovecha y nos pregunta sobre otro tema que igual puedes ayudarle. Dice, buenas tardes, es una pregunta sobre otro tema, el funcionamiento intradía del mercado Nasdaq. ¿Podrías explicar un poco sobre ese funcionamiento? A ver, el mercado americano tiene un funcionamiento que es un poco diferente al que nosotros conocemos aquí. En el mercado americano existe un mercado electrónico en el que se meten órdenes y ventas, pero luego es verdad que en Estados Unidos es un mercado tan grande que funciona muchas veces a través de lo que se llaman creadores de mercado. Entonces, podemos encontrarnos con que se han cruzado en determinados momentos órdenes a precios distintos a los que tú acabas de estar viendo, incluso puedes ver picos de sierra. Pero para un cliente que mete las órdenes a través de una plataforma funcionaría de una manera bastante similar. Se introducen las acciones, la orden de las acciones y se hacen. Lo único que, como decimos, allí funciona un mercado muchísimo más amplio y funciona lo que se llaman los creadores de mercado, que lo que hacen es cruzar esas órdenes entre sus propios clientes y después lo publican en bolsa. Otra de las diferencias que hay es que, como sabéis, en el mercado español existen una serie de restricciones. Por ejemplo, en cuanto a las subastas de volatilidad, cuando supera una determinada volatilidad se para la cotización y se deja un periodo de tiempo y estas reglas no son las mismas para todos los mercados. En este caso, pues aquí es mucho más estricto, en otros mercados pueden fluctuar las acciones de una manera muchísimo más amplia. Perfecto. Otro cliente nos plantea que una sesión sobre CFDs y futuros que estaría muy bien, con lo cual tomamos nota otra vez. Siguiente nos plantea, supongo que Selbank garantiza también el cobro de intereses en caso de préstamo de acciones, ¿no? Por supuesto, efectivamente. Y si hay una ampliación de capital, los derechos de suscripción evidentemente también quedan garantizados. En el momento en el que hay una operación de estas características, el cliente lo recibe en su cuenta. Tanto los derechos de suscripción, si hay una ampliación de capital, como los intereses, en el caso de que haya un devengo de intereses. Lo que no tiene el cliente son los derechos de voto. Eso sí que es importante saberlo. Pierde los derechos políticos. Correcto, que los tiene la otra persona. Vale, sugerencia de temas, manejo de cartera de fondos. Esto hicimos antes del verano unas sesiones. Vicky, ¿te acuerdas? Sí. Igual convendría repetirlas y cuando queráis. Y la podemos ir actualizando. Nos la apuntamos para próximas sesiones. Tenemos las próximas 3 sesiones, yo creo, comprometidas. Pero bueno, la siguiente retomamos estos temas de gestión de carteras de fondos y evaluación de fondos, selección de fondos en la cartera y demás, que fue un tema que resultó muy interesante, Vicky. Y así que no estuviera en ese momento puede escucharlo y retomarlo ahora. Otro cliente nos dice, claro, no tenemos nombres, se dice, me refiero al pre-market y aftermarket. No sé a cuál de las preguntas estar haciendo referencia. Yo creo que es con nosotros puede operar con el mercado abierto, en el horario del mercado abierto.
Ese pre-market y este aftermarket, como digo, es a través de creadores de mercado y aunque están funcionando antes y después, nosotros no tenemos acceso a este mercado. En nuestro caso, tiene que ser con mercado ya abierto. De acuerdo, otra sugerencia que nos plantean los clientes muy colaborativos. En cuanto a fondos, sería interesante clasificarlos por su rentabilidad y posición en el cuartil, en el paso del tiempo. Esto no sé si lo estáis contemplando en el desarrollo del nuevo buscador. Quiero recordar que no se puede buscar por cuartil, sí que es una información que está accesible, pero no tendría que revisarlo. Va a haber filtros muy interesantes, se va a poder buscar por distintos... estamos aquí haciendo un spoiler de nuestro buscador, pero por ejemplo va a haber opciones muy interesantes que hasta ahora no hay. La posibilidad, por ejemplo, de buscar por un área geográfica. Si ahora mismo es un poco lata, yo quiero invertir en algo que tenga una posición alta en Polonia, pues me tendría que ir fondo por fondo de Europa para ver qué posición tiene en Polonia. Pues vamos a poder buscar por, si quiero un área geográfica importante. Por ejemplo, también se va a poder buscar por posición. Yo estoy muy interesada en saber qué fondos tienen esta compañía que me parece muy cañera. Pues se va a poder buscar por esa posición. Y va a haber más filtros, va a ser más interactivo, se van a poder combinar unos y otros. Esto lo que añade también es un poco de complejidad, con lo cual vamos a intentar dividir el buscador en un buscador muchísimo más simple para buscar por criterios muy establecidos y luego el buscador avanzado que va a permitir hacer todas estas combinaciones. Pero creo recordar que en concreto no se puede buscar por cuartil. Sí que es una cosa que es importante y que la tenemos puesta en nuestra ficha de fondos, pero lo revisaré, pero creo que no se va a poder, no teníamos contemplado hacerlo por ese criterio. Gracias, Vicky. Nos pide otra sugerencia, fiscalidad para las personas de a pie. La apuntamos también para incluirlo en alguna sesión. Ruego para más adelante. Vale, también nos plantean una nueva app. Consideran que la que lanzamos nueva es peor que la anterior porque no puede introducir órdenes. También hacer un poco spoiler, estamos trabajando en ello, así que posiblemente tengamos nueva app anunciada en el futuro. En cuanto a fondos, sería interesante clasificarlos por su rentabilidad y posición en el cuartil. Vale, este es el mismo que se ha repetido. Mandarán mañana la grabación por correo, correcto. En cuanto la tengamos lista, enviamos un enlace a todos los clientes que han participado. Un cliente nos da las... Buenas tardes, si tengo 2.000 acciones en Telefónicas, ¿puedo ponerlas solo a una parte de ellas en alquiler, por ejemplo, 1.000? Sí, no hay ningún problema. El cliente decide cuánto pone en alquiler. Ajá. Y nos plantea también el mismo cliente, dice si puede alquilar 1.000 a un tiempo determinado y 1.000 a mayor tiempo. Digamos, tener dos ventanas. ¿Abrir dos operaciones? Pues sí. Ahora mismo no lo tengo muy claro. No sé si lo sabes tú, Samuel. Yo creo que no lo sé. Nos lo apuntamos y se lo contestamos. Sí que sé que puedes alquilar una parte, pero no sé si el sistema te deja abrir dos o se hace un poco lío. Si el cliente nos puede mandar... De distintos valores sí puedes alquilarlas, pero claro, de un mismo valor, dos plazos, a mí me suena que no. Vale, lo revisamos y si puede escribirnos el cliente, se lo confirmamos. Eso iba a decir, como aquí aparecen como anónimos, que no aparecen nombres de quien ha formulado la pregunta, por favor diríjase a atención al cliente bien por mail o por teléfono y se lo respondemos de forma cierta. Buenas tardes, he llegado tarde, ¿podría haber sesión diferida de alguna forma? Sí, lo vamos a mandar por mail mañana, un vídeo con toda la sesión grabada. Otro cliente dice, si me la devuelven desde el tope máximo que yo había deseado alquilar, ¿puedo recuperarlas o quedan bloques hasta el vencimiento el tiempo que desea alquilarlas? En principio se alquila por un tiempo determinado. Si el cliente lo que hace después es hacer una recompra parcial, recupera esas acciones, pero el resto se quedan en poder del otro cliente hasta que finaliza el plazo. Perfecto. Y ya un cliente final de lo que nos dices, gracias por su contestación. De nada, encantados de poder ayudarles. Y estas son las preguntas que han entrado. Entonces, estamos a punto de cumplir, quedan 5 minutos.
a punto de cumplir el horario. Si hay alguna última pregunta, por favor, introducirla y la contestaremos. O si no, pues damos la sesión por concluida y tomamos buena nota de todos los comentarios que habéis hecho en cuanto a la herramienta de buscador de fondos, que habéis insistido ahí en varias preguntas, y a las formaciones futuras, que también nos habéis hecho varias sugerencias que también tomamos nota para impartirlas. Pues nada, yo sin más me despido. Muchísimas gracias por asistir a este seminario. Vicky, muchísimas gracias por la transmisión de tus conocimientos y tan didáctica como siempre. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias y te dejo que te despidas, Vicky. Nada, muchísimas gracias a todos y además decir que me hace mucha ilusión las preguntas que hacen los clientes porque así me voy reciclando, que son temas que ya tenía un poco olvidados y que me gustaban un montón. Así que ahora voy a volver a estudiarme otra vez el préstamo de acciones, que me da mucha rabia no haber sabido contestar esa pregunta, pero decirle al cliente que se la vamos a mandar por escrito en cuanto que tengamos la solución. Sí. De acuerdo, muchísimas gracias a todos.